Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Tarasiuk de la Iglesia Conexión Vertical en Querétaro, México. Y hoy el pasaje es Hechos capítulo 5, versículos 12 al 23. Vamos a leerlo usando la NBI. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. En este pasaje tenemos un resumen de los milagros que estaban sucediendo con los apóstoles. Cosas increíbles estaban sucediendo, y el ambiente alrededor de Pedro y los otros apóstoles era parecido al que se formaba alrededor de Jesús. Definitivamente, la presencia de Jesús estaba acompañando a los discípulos. Ahora, el tema de la sombra de Pedro es similar a la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. No era que la sombra o el manto tuviera poder en sí, pero la fe con que las personas se acercaban era lo que les sanaba. Ellos estaban conscientes de que Dios estaba obrando, entonces se querían acercar a eso. Ahora es curioso lo que dice en el versículo 13. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Definitivamente era difícil ser seguidor de Jesús, ya que toda la sociedad judía giraba alrededor del templo. Y al tener a los líderes en contra de Jesús, cualquier persona que se unía con estos seguidores de Jesús corría el riesgo de ser echado de su sinagoga, de su círculo de amigos y aún de recibir el rechazo de su familia. Sumado a esto, la muerte de Ananías y Zafira mostraba que seguir a Jesús a medias no iba a ser opción. Después el versículo 17 habla de la razón verdadera de la oposición: envidia. Y a causa de esa envidia, echaron a los apóstoles en la cárcel. Ellos querían mostrar quizás un cierto apego a la doctrina verdadera, a no dejar a que los judíos fieles se desviaran por esta nueva secta, ¿no?, de estos cristianos. Pero en realidad lo que estaba al fondo era envidia. El autor Warren Wiersbe dijo, es increíble cuánta envidia puede esconderse bajo el disfraz de defender la fe. Y es increíble ver cómo siervos de Dios, a causa de envidia, tratan de poner trabas entre ellos. A veces oramos por más iglesias, oramos que el Espíritu Santo se mueva entre nuestras comunidades, pero nos molestamos cuando una iglesia se establece muy cerca de la nuestra, o cuando alguien crece más bajo la instrucción de otra persona que bajo nuestra instrucción. Sin embargo, Dios frustró los planes de los líderes, y por medio de un ángel les liberó. Pero el ángel también les dio una instrucción. Vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Al hacer esto, Dios estaba mostrando que la nueva vida que tenían los creyentes no podía ser detenida ni callada, sino que cada persona iba a tener la oportunidad de escuchar y de unirse a lo que Dios estaba haciendo allí, alrededor del templo. ¿Sabes? Nosotros fuimos liberados de nuestra prisión de pecado para hacer lo mismo, comunicar al pueblo
todo sobre esta nueva vida. Recuerdo las palabras de Pedro, quien estuvo posiblemente en esa cárcel escuchando las palabras del ángel. En 1 de Pedro 2:9, hablando a los creyentes, dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? El problema de este pasaje que encontramos en Hechos capítulo 5 es que los saduceos se pusieron en contra de los apóstoles. Los saduceos, ellos se consideraban la descendencia escogida, el sacerdocio regio. Ellos se creían parte de la nación santa que pertenecía a Dios. Y lo que Pedro está diciendo es que no, los que creen en Cristo realmente son esas personas. Pero ese título viene con un propósito: proclamar las obras del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa nueva vida del cual hablamos no es una vida que se vive a medias, es una vida entregada, que entiende el riesgo, entiende los peligros, pero no se queda a las afueras mirando y admirando a los que realmente lo están viviendo, como vimos en el versículo 13. Es una vida involucrada, una vida dispuesta a dejar todo atrás con el fin de que Cristo obre en mí y a través de mí. Así que espero que hoy puedan sacar sus aplicaciones y puedan seguir profundizando en el libro de Hechos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.